tardes. A nombre de la Comisión Literaria, les agradecemos su presencia en este programa, en el que tendremos la participación del doctor Raúl Vallejo, quien nos hará el análisis de la obra Los enterramientos de la escritora ecuatoriana Sandra Araya. Raúl Vallejo es doctor en Historia y Literatura por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su tesis mereció cum laude. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Mística del Tabernario, Premio de Poesía José Lezama, Lima, 2017. El Perpetuo Exiliado, 2016, Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Erazo, 2015, y Premio Real Academia Española, 2018. Patriotas y amantes románticos del siglo XIX en Nuestra América, 2017, ensayo. Gabriela, Premio de Novela Corta Miguel Donoso Pareja, 2018. Trabajos y desvelos, 2022, poesía. Poéticas de Guayasamín, 2022, texto transgénerico. Mester del Escribano, ensayo, 2023. Manuscrito de una crónica inconclusa, Premio de Novela Corta Miguel Riofrío, 2024. Su Manual de Escritura Académica, 2003, ha tenido 7 reimpresiones. La segunda edición, ampliada y actualizada, es de 2021. Ha servido a su país como ministro de Educación de 1991 al 1992, desde 2005 a 2007, 2007 a 2010. Embajador en Colombia, 2011 a 2016, y ministro de Cultura, 2016 a 2017. Miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Vallejo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos el día de hoy a trabajar en una novela que se llama Los enterramientos, como ustedes saben. Esta novela de Sandra Araya fue ganadora del premio Miguel Donoso Pareja de novela corta en el año 23, está publicada en el año 2024 y tengo entendido que se la puede encontrar en Librería Española, ¿no? En Librería Española está bellamente editada por Editorial Severo, que es una editorial asentada en Quito, que se especializa en literatura y en hacer ediciones muy bonitas de libros, ¿no? Pero más allá de eso, yo tuve la suerte, la dicha de ser jurado del premio, del concurso en el que se premió esta novela. Por lo tanto, la conocí en su primera versión y en la versión definitiva. Y me alegró mucho saber que en dicho concurso, los 3 jurados, el premio fue por unanimidad, coincidimos en dar el premio a esta novela. Además, me alegró mucho de que Sandra Araya haya sido la primera autora mujer y la única hasta ahora en ganar el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, ¿no? Es una novela muy bella. Quienes no la hayan leído, se las recomiendo, y creo que después de esta charla espero que salgan motivadas y motivados para su lectura. Yo he titulado esta conferencia Familia, Muerte y Duelo, porque son los temas que se manejan en la novela y además son temas que están presentes en la literatura de Sandra Araya, ¿no? Sandra Araya nació en Quito en 1980, estudió comunicación y literatura en la PUCE. Se ha dedicado a muchas actividades. Fue editora de una revista especializada en cine y teatro llamada Babieca. Es una revista, no sé si ustedes conocen la revista Rocinante, que es especializada en libros. Pues igual a Rocinante, pero especializada en cine y teatro, era Babieca. Ya no sale, pero mientras salió, la editora era
era Sandra Araya. Además, ha desarrollado una actividad como editora y tiene una editorial independiente llamada Doble Rostro. Su obra, esto se puede... ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya, bien. Su obra literaria es una obra que eh, está en aumento cada vez. Ella publica bastante, digamos. Eh, en, en el 2014, una novela llamada Orange, perdón, Orange. Luego, La familia del doctor Lehmann. De esas dos novelas vamos a hablar acá, que ganó la primera edición del premio de novela corta La Linares. También ha publicado El Lobo, Un suceso extraño, El espía, La carnada, El precio, Salvajes del día después, que es una colección de cuentos, Los enterramientos, que es la novela central de esta charla, y Los melancólicos. No conozco toda la obra de ella, pero sí los textos de los que vamos a hablar. Yo me permití hacerle una entrevista a Sandra por Zoom y la voy a ir pasando a medida que vayamos topando ciertos temas, ¿no? Sobre el quehacer literario, ella me respondió lo siguiente. Veamos. Aquí está. Hola Raúl, muchas gracias por la entrevista. A ver, el oficio de escribir en realidad no era algo que yo tuviese planificado en la vida. No es que un día me desperté y dije, me gustaría ser escritora, como se dice cuando niño, quiero ser astronauta o quiero ser médico. En realidad no lo tenía planeado, pero sí he detectado con ejercicios de memoria de que es un oficio que yo siempre tuve muy adentro. Escribía cosas cuando era, no sé, cuando era niña, cuando tenía unos 12 años, escribía poesía, escribía un diario, tenía el germen de la escritura. Y ahora que ya me encuentro en un estadio, digámoslo así, de oficio, de profesionalidad de la escritura, yo intento a medias tomármelo muy en serio, pero también tampoco tomarme a mí misma tan en serio, porque sí creo que cuando uno se cuenta a sí mismo la película del escritor, de la escritora, tal vez su vida en una cierta atalaya intelectual, ahí es que cuando pierdes la sensibilidad para detectar los matices en el mundo real que son los que impulsan la escritura, creo yo. Entonces, intento seguir conservando cierta inocencia infantil, digámoslo así, que no puede infantil, para ver el mundo y poder detectar lo que yo llamo las grietas de la realidad, que son las que me interesa ahondar en mi escritura. No perder el asombro. ¿Qué son esas grietas de la realidad? Por ejemplo, estas roces, digamos, durezas que existen en las relaciones familiares, en este nexo que nos une de sangre con muchas personas y que sin embargo se vuelve tan conflictivo. Tenemos muy naturalizado que sí, la familia es el primer hábitat del ser humano y que es complicado, siempre va a ser complicado, pero a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que vengamos de otro cuerpo, que hayamos estado incubados dentro de otro cuerpo, que a su vez haya herencias invisibles que no nos podemos explicar sino cuando nos vamos hacia atrás o miramos hacia los lados de nuestra familia. Estas grietas de la realidad que esconden no solamente clichés o sentimientos súper nombrados, sino muchos matices, formas de relacionarnos. Justa- Bien. Bien, entonces sigamos. Hemos oído a la autora hablar acerca de su oficio y acerca de los temas que, le, que de alguna manera le interesan, ¿no? En la novela Orange,
que es esta que tengo acá. Sandra trabaja el tema de una familia, ¿no? Esta familia, la familia Donoso, está, digamos, signada por una maldición. El abuelo Donoso, un abuelo Donoso, bisabuelo de los protagonistas más jóvenes, ha incendiado una plantación de caña de una vecina, y ese incendio de esa plantación de caña era para apropiarse de esas tierras, ya que ella no quería vender, y eso, ella, la víctima de este incendio, lo maldice y le dice que el fuego es lo que va a perseguir a la familia de por vida. Entonces, a partir de esa maldición, entramos a esta familia un poco en desintegración, que tiene una hija, Cata, que es Catalina, que es una hija pirómana, ¿no? Entonces, esta hija pirómana es la que va a estar en el centro de la intriga, porque hay un incendio de la casa familiar, se la acusa a esta chica de haber provocado el incendio, la declaran loca, la madre la declara loca y la interna en una institución de salud mental, pero en Chile, ¿no? Entonces, eso hace que ella sea como expulsada de la casa familiar, y de ahí su hermano Juan Pablo cree que la hermana ha muerto en el incendio. Entonces, todos creen que han muerto, excepto la madre, que es la que maneja todo esto. Eso lleva a que el padre, Francisco, termine suicidándose, ¿no? Fíjense, hay todo un drama familiar. Hay una maldición, hay insania mental, hay una familia en desintegración, ¿no? Y hay muerte. Hay muerte. Luego, Beatriz, que es la, digamos, viuda de Francisco, madre de Juan Pablo y de Cata, y que se ha convertido en la matrona de la familia, es quien lleva todas las riendas de todos, y finalmente muere. Deja un testamento, y en el testamento señala que hay que ir a verla a esta Catalina, que está en Santiago de Chile, ¿no? Entonces ahí Juan Pablo, el hermano, descubre que su hermana no está muerta, ¿no? La muerte atraviesa esta novela, ¿no? Miro a un muerto, dice el narrador, que en este caso es Beatriz Donoso. Dice: los Donosos estamos muertos todos. ¿De qué valen los recuerdos de un muerto? Pero sí, lo recuerdo como el primer día, cuando él llegó a mi casa y mis hermanos gritaban y todo el mundo sonreía y todos estaban felices de que los primos ricos vinieran a visitarnos, los Donosos de Santiago. Yo no grité, ni sonreí, ni estaba feliz. Miro a un muerto, el recuerdo de un muerto sobre otro muerto, ¿no? Fíjense, este es un leitmotiv, el motivo de la muerte, que va a estar presente en los enterramientos, y que nace, que nosotros lo vemos en esta primera novela de la autora, ¿no? Hay habitaciones de encierro, hay un cuarto clausurado, hay un destierro, en este caso de Catalina, que está en Santiago de Chile, y hay una serie de secretos familiares, porque en realidad también hay una historia de abuso sexual por parte de un primo mayor frente a Catalina, ¿no? Este primo abusado de Catalina. Catalina y Juan Pablo y otro primo más detestan a este otro que se llama Philip o Philips. Y la intriga se va envolviendo, porque la novela también la novela está contada como que si fuera un thriller policial, ¿no? Entonces uno va
desentrañando los secretos que rondan a la familia Donoso en esta novela, ¿no? El fuego es un instrumento para la justicia por mano propia, pero también es un elemento purificador, ¿no? Al final de esta novela, por ejemplo, bueno, voy a destriparla a la novela, o como dicen, hacerle spoiler, ¿no? Voy a destripar a la novela diciendo que al final ella, Catalina, que regresa y que no ha estado loca, sino encerrada en un manicomio como que si hubiese estado, toma venganza y captura a Philippe y bueno, en un acto de insania también lo quema, ¿no? Lo quema, le prende fuego, porque quien había prendido fuego a la casa era Philippe y no ella, ¿no? Y al final ella con Juan Pablo también se enciende en fuego. Es toda el fuego como un elemento purificador, pero también como un elemento de venganza y también como un elemento de muerte, ¿no? Entonces, esa es Orange, la primera novela de Sandra Araya, y cuyos temas, la familia, la muerte, la insania mental, están presentes también en los enterramientos, ¿no? Veamos qué dice acerca de esto. Pero antes vamos a pasar a la siguiente novela, que incluso tiene, en el título está el leitmotiv del que estamos hablando, la familia del doctor Lehmann. Esta novela, La familia del doctor Lehmann, es una novela que nos hace pensar en esa frase con la que se inicia Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera, ¿no? Tengamos presente eso. Todas las familias felices se parecen unas a otras, cada familia desdichada lo es a su manera. Es la primera frase de Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Pero aquí también, en la familia del doctor Lehmann, hay una familia en desintegración, hay un ambiente siniestro en el sentido que le dio Freud al tema de lo siniestro, ¿no? O sea, ese evento inquietante que de alguna manera nos resulta familiar. Es inquietante en la cotidianidad, pero nos resulta cercano, ¿no? La novela se desarrolla en clave de horror. Es este doctor Lehmann con su familia que llega a un pueblo perdido. En ese pueblo perdido no hay doctor y de repente le dicen quédese con su familia, porque el otro doctor se fue. El doctor Lehmann se queda con su familia y después lo acusan de haber asesinado y hecho desaparecer a 2 niños, ¿no? Lo interesante de la acusación es que como no encuentran a los niños, deducen que él los mató. Es extraño eso, pero en todo caso, luego el doctor Lehmann y su familia son expulsados, desterrados de este pueblo, y se van y siguen vagando. Y mientras van vagando, se va descubriendo esta insania familiar. La madre de la narradora, de la protagonista, que es Amy Lehmann, es una madre que está ausente, que se pierde, que de repente entra Amy, la encuentra en el cuarto y la encuentra mirando al vacío, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente el tema de la insania mental, el tema de una familia desintegrándose. La madre muere. La madre muere en el momento en que ellos llegan a otro pueblo, donde también el médico se había ido y deciden que podrían quedarse. Pero en ese pueblo al que ya había llegado la noticia de por qué el doctor Lehmann se había ido, solamente aceptan a los 2 chicos, a Amy y al hermano.
Y el padre, el doctor Lehmann, con la esposa, se tienen que quedar encerrados en un cuarto. Los encierros, nuevamente. Hay este encierro de un familiar. En los entierros, en los enterramientos, también va a haber el encierro. Los quienes hayan leído la novela, pues saben que hay el padre de Canaima está encerrado por su insania mental, ¿verdad? Entonces, hay esas constantes, las he visto en la lectura de estos textos. Y de la misma manera, la muerte que finalmente acude, es decir, muere la mujer, y hay un ceremonial, ¿no? Hay una parte muy dolorosa, pero también muy hermosa, cuando el doctor Lehmann recoge a su esposa y la lleva en brazos, y el cuerpo se va haciendo pequeño y lo deposita en una cueva, en una cueva de piedras. Lo ingresa, que me recuerda también el lugar arqueológico de los enterramientos en la novela que estamos viendo. Todo esto lo estoy señalando como lo que antecede en términos literarios al trabajo que vamos a ver, ¿no? Ahora, hay una condena familiar y es como que siempre la muerte está presente, ¿no? En una parte del texto dice, quizá el doctor Lehmann y su familia estuvieran condenados a desaparecer una y otra vez de cuanto pueblo pisara, tal como el otro doctor, aquel de quien aún quedan huellas en la casa, una chaqueta color beige, olvidada como un trapo sucio en un cuarto, unas monturas doradas sin luna sobre un aparador de cocina. Al final hay una conversación en la que dice cuánto tiempo, porque enferma también el hijo, o sea, el hermano de Amy, y dice cuánto tiempo le falta. Dice, yo solo curo los dolores de algunos, ya que no puedo sanarlos definitivamente. ¿Cómo que no los sanas? Todos, tarde o temprano, van a morir. Solo alivio los síntomas de lo que llamamos vida. Vamos a morir, dirás. El doctor Lehmann se sacudió las manos, etc. Entonces, aquí hay una visión de la familia y sobre eso le pregunté Sobre eso, he visto que hay como unas constantes. Tú has hablado de la familia. Hay una constante, por lo menos en tres novelas que tengo a la mano, que son Orange, la familia del doctor Lehmann y los enterramientos. En, en- en las tres novelas hay familias, digamos, disfuncionales, familias que están en proceso de desintegración. Em, es una preocupación tuya. ¿Qué has descubierto en esa grieta de la familia a través del tratamiento que le has dado en tus novelas? Alguna vez en una charla en la Universidad Andina hablamos precisamente de estos conceptos de la familia funcional y la disfuncional. Y lo que he visto es que todas las familias en cierta forma son funcionales y disfuncionales a la vez. En la familia del doctor Lehmann, que usted menciona, se supone que hay una familia muy tradicional, papá, mamá, hijo, hija, pero se van viendo las pequeñas grietas, se va dudando de la afiliación entre estos seres y también se va poniendo a prueba un tipo de concepto, por ejemplo, la lealtad, esto de yo me debo a mi familia, pero ¿y si esa familia no tiene un nexo de sangre contigo? ¿Le debes igual una afiliación, una lealtad? Entonces, esta es como la conclusión, no la conclusión, pero digamos sí es algo que me interesa mucho seguir ahondando también en estas relaciones familiares que, insisto, podrían parecer funcionales, pero que en todas las familias, como se decía antiguamente, pasa hasta en las mejores familias, hay ciertos rasgos de disfuncionalidad que son las grietas y que creo que también son parte de la diversidad del pensamiento humano. En estas familias hay un elemento de insania mental. Hay un elemento que siempre está atravesando. Por ejemplo, en el caso de los Donoso de la novela Orange,
o en el caso del padre de Canaima, ¿no? En los enterramientos, o la propia mirada vaga de la madre en el doctor Lehman. Sí, hay cierto gesto de insania que creo que es cuando todo ser humano tiene un poco el derecho de irse hacia otros límites mentales, pero también es un motivo literario súper antiguo. En todas las familias hay que recordar esa maravillosa cita de, creo que es de Tolstoy, con la que empieza Nabokov, Ada o el Ardor, no existen familias felices, algo, creo que es por ahí. Entonces, exactamente eso, siempre hay un miembro que da la nota discordante, pero no solamente es una nota discordante, sino que me parece que es como una señal de alerta para ver también los otros pozos oscuros que anidan en los otros miembros de la familia. La maternidad es algo que tú trabajas en las tres novelas, ¿no? Y en los enterramientos hay toda Bien, después vamos a hablar sobre el tema de la maternidad. Pasamos a los enterramientos, ¿no? En los enterramientos, la trama de la novela reside en que una mujer, en este caso Enma Rand, que es la narradora protagonista de la novela, recibe un encargo. Hay un conjunto de tumbas, de tumbas ancestrales que han sido encontradas en una vieja hacienda, una hacienda que también está, digamos, desmoronándose, está en ruinas. Estas tumbas están dispuestas como que si fueran un ritual funerario comunitario, ¿no? Los personajes que están ahí, que son Enma, que es Canaima, Joel es el ex esposo de Enma, que ahora está casado o conviviendo con Canaima, es el padre del hijo de Enma, del hijo de Enma, y es él quien le ha dicho que vaya porque Enma es escritora y como escritora quiere que vaya a dar testimonio y haga una crónica de lo que es este mundo de los enterramientos, ¿no? Pero mientras los personajes tratan de entender qué pasó con esos enterramientos, qué historia colectiva había en esos enterramientos, qué ritual de vida y de muerte se había conjugado en los antepasados, al mismo tiempo que tratan de entender eso, como que van entendiendo cuál es su propia relación con la muerte, cuál es su propia relación con el duelo, ¿no? Y la novela entonces se vuelve una novela en la que Enma Rand está escribiendo sobre los enterramientos, está escribiendo una crónica sobre los enterramientos y la novela es una crónica de la escritura de Enma Rand sobre los enterramientos, ¿no? Con una narradora protagonista que es la propia Enma. En una parte hay otra, y la novela tiene algunos capítulos, uno es Enma, el otro es Janina, el otro es Canaima, y vuelve a cerrar con Enma, ¿no? Sí. Y ahí vamos viendo cómo al desarrollar a cada uno de estos personajes desarrollamos toda la historia novelesca. Entonces tenemos unos enterramientos en una hacienda, en una zona rural, y ahí una familia, Canaima, que vive con Joel y que vive con el hermano, también el hermano de Canaima, hermano que tiene el mismo nombre que el hijo de Enma, pero del que asombrosamente nunca sabemos el nombre, ¿no? Y un padre que ha enloquecido, ¿no? Y que está encerrado en un cuarto. La madre es una madre que se fue.
La madre no vive con ellos, la madre se fue, la madre se alejó de ellos, como van a decir más adelante, ¿no? Joel es el símbolo de esa paternidad, se comunica con su hijo de manera muy especial. Es como que si tuvieran una comunicación telepática, es como que no necesitan estar presentes, el hijo sabe lo que está haciendo el padre sabe lo que está haciendo el hijo, y el hijo tiene una como sensibilidad extrasensorial, ¿no? La novela en un momento dialoga de manera intertextual con, con Pedro Páramo de Juan Rulfo, en el sentido de que nos parecería en un momento dado de que quienes están hablando están muertos y que nos hablan desde la ultratumba, ¿no? Voy a dejar ahí nomás el asunto porque esta novela sí no la quiero destripar, ¿no? Para que quienes no la hayan leído la puedan apreciar mejor durante su lectura, ¿no? Ya está acá esto, ¿no? Veamos qué Juego de dice maternidades, ¿no? sobre la maternidad. La maternidad de Emma con su hijo, cuyo nombre no sabemos, la propia relación de Emma con su madre, la relación de la madre de Canaima con Canaima, y al final la asunción de la maternidad de Canaima con el hijo de Joel. ¿Cómo ves tú este tema que está presente en tu literatura? Creo que es un tema de desdoblamiento, porque, por ejemplo, yo fui una chica muy difícil en mi adolescencia y cuestionaba mucho a mi madre. Y creo que una mujer no empieza a darse cuenta realmente del papel de la madre hasta que asume cierta maternidad también. Entonces, cuando uno se desdobla y ocupa el lugar que siempre ha cuestionado, empiezas a ver las circunstancias desde otra perspectiva. Este desdoblamiento entre madre e hija, la reflexión de que en algún momento nos volveremos los padres de nuestros padres, es algo que a mí también me llama mucho la atención porque crecí con mi abuela, crecí con mi mamá y he visto cómo se van intercambiando los roles de poder, los roles de vulnerabilidad dentro de la familia, de acuerdo a cómo vamos asumiendo estos roles. Y un rol súper importante en este sentido es el de la maternidad, que obviamente es una reflexión, creo que no se va a poder hacer mi hijo porque él es varón, por su rol, pero sí, por ejemplo, es algo que yo sí me planteo muchísimo al ser hija única de mi madre, una madre joven, y que yo ahora me lo planteo siendo madre, ya no tan joven de la mediana edad, pero sí viviendo aún con mi madre, recordando a mi abuela, esta cadena de maternidades que se han ido cuestionando entre generaciones. Ahora, otro tema que está presente es el tema de la muerte. Los personajes se mueren o mueren, o se mueren por alguna razón en tus novelas, y algunas son muertes violentas, otras son muertes por enfermedad. Eh, el tema en Orange es toda una familia, todos son familiares de sangre, hay como una maldición en esa novela sobre dentro de la familia. Y ¿cómo concibes tú el tema de la muerte en tu literatura? Bien. Eh, Dejamos esa pregunta pendiente para la próxima entrega, pero sigamos con esto. Aquí es el tema de la familia. Vuelvo a recordar la frase con la que se abre Ana Karenina de Tolstoy. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. Esta frase también es la primera frase que está en Ada o el ardor de Nabokov, ¿no? Nabokov. El narrador cita a Tolstoy y entonces cita esta frase, por eso creo que la oyeron a Sandra decir que
en Ada o el Ardor estaba esta frase, que es de Tolstoy, de Ana Karenina de Tolstoy. Pero así empieza también Ada o el Ardor, ¿no? Citando a esto. Solamente que Nabokov le hace una vuelta de tuerca a la frase y la cambia y dice que todas las familias desdichadas se parecen, que cada familia feliz lo es a su manera, ¿no? Entonces, eso es. Pero, ¿qué nos interesa acá? En los enterramientos, los temas están, por ejemplo, el tema de la muerte y el espectáculo, ¿no? Dice, había desenterrado a gente de su sepulcro, o sea, Emma va con su hijo a ver unos enterramientos, no estos de los que hablamos, sino otros, en donde los muertos han sido suplantados por figuras de yeso. En realidad, estas no son momias originales, son reproducciones de yeso que hemos puesto ahí para que los visitantes puedan tener una idea de cómo fue enterrado el grupo que fue encontrado. Las momias están resguardadas en un lugar especial para que no se deterioren más que sus esqueletos. Miré a la guía, seguro, con cara de no entender. Habían desenterrado a gente de su sepulcro y sustituyeron sus cuerpos por figuras de yeso, tal como espectáculo de la historia para nosotros y otros que vendrían después. Los muertos en esos enterramientos podrían habernos dicho si los hubiésemos visto directamente, pero ya sustituido su esqueleto por una figura de yeso, silenciado su mensaje, habían quedado mudos y muertos de verdad. Esto era como una representación de la caverna de Platón, es decir, una representación de la representación, ¿ah? Y a nosotros nos llegaba un mensaje vago, ¿no? Es decir, piensen ustedes, la figura que tenemos aquí es la figura de... ¿Alguien sabe qué figura es esa? ¿Qué amantes? Zumpa. Los amantes de Zumpa, ¿verdad? Que están en el Museo de Sitio que queda en el Cantón Santa Elena, ¿no? Es una maravilla ir a visitar ese Museo de Sitio. Quienes no lo conozcan todavía, pues se los recomiendo, ¿no? En algún momento que vayan para Salinas, para la zona costera, pues dense un tiempo, un salto y vayan a visitar el Museo de los Amantes de Zumpa. Pero fíjense que en ese enterramiento llamado Los Amantes de Zumpa, hemos nosotros interpretado el rito, ¿no? Hemos interpretado el rito, pues son dos esqueletos de un hombre y una mujer abrazados, y se los ha denominado así. Pero imagínense ustedes si alguien quita esos cuerpos y pone unas figuras de yeso sería una representación, sería un espectáculo, una representación espectacular de la muerte. Ahora, la exposición de la muerte también ese es un tema que está tratado en los enterramientos, es decir, nosotros vamos y vemos un enterramiento y lo vemos como con una distancia espectacular, es decir, del espectador que toma distancia de lo contemplado, porque no son muertos que nos duelen. ¿Quiénes habrán sido esos amantes de Zumpa? Tienen 10.000 años, ¿no? Pero fueron personas como nosotros. Amaron, odiaron, tuvieron alegrías, sueños, esperanzas, murieron, están enterrados y nosotros los contemplamos. Por lo menos contemplamos sus restos, ¿verdad? Ya despojados de toda vida. Entonces ahí viene la pregunta que se hacen los personajes en los enterramientos, que es ¿cómo llorar a los muertos? ¿No? ¿Cómo llorar a los muertos tiene que ver con cómo llevar el duelo? Y esta novela es una novela que plantea el tema del duelo en la medida en que se plantea la idea de este ritual, de este ritual colectivo que genera, que construye el enterramiento, ¿no? Porque el enterramiento está como en
en una hondonada y los cadáveres, los esqueletos están dispuestos de una manera ritual, ¿no? Pero lo que está sucediendo al mismo tiempo es esta reflexión sobre la muerte. Uno de los personajes dice: la muerte, en cierta forma, es irse de alguien. No, irse de alguien. Los que se quedaron a los enterramientos no partieron de nadie, se fueron juntos, tenían otra visión de la muerte y de la familia. Ese irse de alguien. Y es que en la novela la madre de Canaima se va de ellos, los deja abandonados a los hijos y se va a la ciudad, ¿no? Y entonces Canaima se queda con su padre y el padre enloquece, luego ya tiene, más allá de que enloquece en sus actos, pues le da demencia senil, queda encerrado. Canaima y el hermano viven juntos y también Joel vive con ellos, ¿no? Hay la inclusión de dos personajes más, Janine o Janine que es un personaje coadyuvante en la medida en que de alguna manera representa digamos, el espejo de Enma, ¿no? Pero no vamos a profundizar sobre este personaje. Los enterramientos, los enterramientos nos hablan de la celebración de la muerte, ¿no? Dice la narradora, dice Enma: volví a pensar en los enterramientos como una celebración de la muerte. Sí, una celebración colectiva que demuestra que no podemos llamar primitivos a los antiguos habitantes de nuestras tierras. No, ellos apostaron por su comunidad al vivir y morir juntos, incluso en el acompañamiento por parte de los enemigos. Si sopesamos que pudo ser real la posibilidad de que las mujeres y niños que encontramos en una de las cuevas fueran los remanentes de una familia que había perdido a sus hombres en combate. Ellos pensaban en todos. Hoy pensamos en un yo sufriente y doliente. Y sí, soy hija de mi época. Pienso en el yo anterior, el cuerpo de mi madre, en el yo posterior, el hijo que me nació del cuerpo. En la muerte de ellos, en la mía. Es mi conciencia una queja. Entonces, esta confrontación del personaje con la muerte propia a través de la contemplación de la muerte que hay en los enterramientos es algo que está presente en la novela en términos de entender lo que es esa suerte de celebración de la muerte o conmemoración de la muerte en función de la vida. Veamos lo que dice al respecto sobre el tema de muerte y duelo la autora. Es un tema igual que creo que es súper tradicional, es algo muy antiguo, no hay creo que temas muy nuevos en la literatura, pero sí es algo que a mí me interesa abordar desde el punto de vista en que lo hemos higienizado, lo hemos apartado un poco de lo social, por eso nos sorprende tanto, es como si no supiéramos que la gente se va a morir cuando va a suceder. Y pensar que no va a suceder es realmente una grieta. Por eso nos sorprende y por eso las circunstancias nos parecen terribles. Es algo que sucede todos los días y aún así no estamos preparados. Y pensar en las implicaciones no solamente del momento del deceso, sino de lo que viene después, de los que quedan con los recuerdos, con la materialidad, con los objetos, con la herencia que todavía no se explica, digo en el sentido genético, por ejemplo, la forma de las manos, los gestos que reconoces en una bisabuela muerta, que los ves repetidos en una tía. Entonces, para mí la muerte sí creo que es un tema de reflexión que da todavía para muchísimo, para explicarnos también la propia existencia y también dejar, es como una suerte de saber qué hacer en la sala de espera antes de que nos toque a nosotros. Ahora, la muerte está íntimamente ligada con el tema del duelo, ¿no?
También hay un proceso de duelo. Ese proceso está mucho más presente en los enterramientos que en las otras novelas, tal vez porque acá en los enterramientos hay un desarrollo del duelo. Eh, ¿Cómo ves a los personajes, a tus personajes en función del duelo? En los enterramientos lo que quería expresar también era el duelo no solamente por una muerte física y efectiva, es decir, sino también el duelo por la ausencia. Canaima, ¿cómo ha llevado el duelo por el abandono de su madre? Que un día se fue, no es que abandonó a su marido, le dice, se fue de nosotros, sus hijos. Entonces, cómo se lleva el duelo por un novio que nunca te trató bien, que en realidad fue más que un sujeto ahí, tienes derecho a llorar, se merece ese muerto, ese llanto, pensar en el duelo inocente por la muerte del padre, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves desde dentro? ¿Lo ves desde fuera como si estuvieses presenciando una película? La idea del duelo también por afectos que en algún momento uno sabe que deben morir para que una siga sobreviviendo. Y también eso no creo que se dice. Estamos en una era del buenahondismo en que supéralo, todo va a estar bien, todo va a pasar, tienes que concentrarte en ser feliz y echar para adelante, pero nadie te habla del duelo, por ejemplo, de una relación más que fallida que se muere, porque se pueden mantener relaciones con cierto tinte de cariño, de afecto, pero cuando las relaciones se mueren, cuando los afectos mueren, creo que también sucede una suerte de duelo muy íntimo y muy privado del que tal vez no hablamos y que también creo que es válido en algún momento mostrar. Ahora, Muy bien. Eh, el- esta novela es en definitiva, esta novela es una conmovedora historia familiar, ¿no? Emma tiene una madre que al final, a la que le detectan cáncer, tiene un hijo que es el hijo con Joel. Joel está casado con Canaima. Canaima tiene un padre encerrado por demencia senil. A Canaima y al hermano que tiene el mismo nombre del hijo que tiene con Joel lo ha abandonado la madre, que vive en la ciudad, y es ahí, en ese espacio, en donde van a descubrir los enterramientos, ¿no? Eh, hay eh, la muerte, el duelo yo digo, están iluminados por el amor, en el sentido de que finalmente Canaima va a tener un hijo de Joel, eh, y ese hijo es como la misma, reproduce esa maternidad de la que habla y medita Emma, y se contrapone a la maternidad de la madre de Canaima, y al mismo tiempo eh, da la sensación de que en esa vida está la esperanza más allá de lo que significa la muerte y el duelo de los enterramientos, ¿no? En esa vida que nace, que es la del niño de Joel y de Canaima. Yo exprofesamente estoy ocultando ciertos desarrollos de la novela, y a veces les parecerá, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió aquí? Pues bueno, creo que al leerla ustedes se van a dar cuenta, pero no quiero contárselas porque algunas de las personas que están acá no la han leído, ¿no? Pero lo importante además es que esta novela tiene una bellísima exploración del lenguaje. Es una novela cuyo lenguaje es evocativo, nostálgico, poético a ratos, pero sobre todo un lenguaje que trabaja muchísimo con la interiorización y la continua
reflexión acerca de lo que es la muerte y el duelo. Eso es muy importante, ¿no? El lenguaje va como, el lenguaje de la novela y la novela misma va como diseccionando esos meandros de la vida que se confrontan y se enfrentan a la inevitabilidad de la muerte. Sobre eso conversamos ya en el último tramo con Sandra, y son unos 4 minutos más que muy bien. Me llamaba mucho la atención, bueno, como siempre digo, siempre parto de una imagen antes de escribir, y en algún momento fue un sueño, alguna visión de estos enterramientos, como una cuevita donde estaban todos juntos. Me parecía que acompañarse en ese momento final era importante. ¿Por qué partir de eso? Porque era una manera de revisitar la muerte desde otro punto de vista, desde una perspectiva supuestamente mucho más civilizada, que es la que tenemos en nuestros días, frente a enterramientos antiguos que quizás eran mucho más entrañables y más naturales, donde había una idea de comunidad, donde el muerto no tenía que morir solo. Aparte, este también es un tema muy antiguo. Pensaba mucho, por ejemplo, en los huesos de los muertos de las guerras. Siempre vuelvo a la Ilíada, a los guerreros que mueren lejos, que no pueden tener sus honras fúnebres. Creo que una de las mayores, eh, eh, no sé, reflexiones que hay también en la literatura es de los que migran y dicen, ¿quién va a enterrar mis huesos en una tierra lejana que no es la tuya? Entonces, la reflexión iba en el sentido de que la muerte debería ser algo en acompañamiento, algo más orgánico, y no esta muerte brutal a solas en una tierra extraña donde nadie te acompaña, y debería ser en un entorno familiar. Ahora, siempre hay como tú has hablado de una compañía, ¿no? De ese acompañarse. Cuando los dos hermanos, Donoso, en Orange, se autoinmolan, se sacrifican, están abrazados, ¿no? Están juntos. Cuando el doctor Lehmann entierra a su esposa y a su hijo, los acoge, los abraza y los deposita en la tierra. Y en los enterramientos es igual, ¿no? Eh, están abrazados, pero esa imagen de la muerte es una imagen finalmente muy poética. Sí, y es sobre todo para competir con la soledad de la muerte, el catafalco desnudo, el ataúd solo, la fosa oscura, y también tiene que ver con el anonimato. Si hay algo que a mí me resulta muy doloroso, es esto de las tumbas de los muertos innominados o los cuerpos que se confunden, por ejemplo. Veo muchas de estas películas sobre la Segunda Guerra Mundial y ver todos estos cuerpos destrozados donde ya no hay identificación, donde solamente son cuerpos destrozados, que no tienen nombre ni sentido, es una carnicería. Eso es ese horror, eso innominado me parece terrible. En cambio, incluso en una fosa común de estas terribles que se han encontrado después de las dictaduras, hay los muertos por lo menos los entierran unos con otros, tal vez hay una suerte de abrazo, de compañía de esos huesos. Y en Pedro Páramo, hay que recordarlo en algún momento, cuando Juan Preciado es enterrado, habla con otros muertos ahí abajo en esta fosa. Y ese diálogo me parece que hace que los muertos estén un poco menos solos. Bien. Entonces,
En conclusión, nosotros estamos ante una novela que a partir del descubrimiento de unos enterramientos arqueológicos en una vieja hacienda, sus personajes comienzan a pensar en su propia vida y a vivir sus propios duelos. Esta es, en definitiva, una novela que nos habla a nosotros de algo que nos compete íntimamente, como es el tema de la muerte y del duelo. Si hay alguna pregunta. Juan Rulfo. No la veo de manera directa, ¿no? Pero creo que en esta novela el diálogo directo es con Pedro Páramo, ¿no? Y tal vez a través de Pedro Páramo, pues con otras literaturas. Es posible que conformen también. Pero lo importante acá, y es algo que quiero insistir para quienes vayan a leer la novela, es el tono de la novela, ¿no? Es un tono muy bien logrado en términos de la evocación y esa combinación de lo que es narrar la evocación, la nostalgia, con una reflexión filosófica acerca de lo que significa el confrontar la muerte, confrontarse con muertes cercanas y la manera de vivir el duelo. ¿Por qué, además de lo de la muerte, siempre está esto vinculado con un problema de insania mental? Yo se lo pregunté a Sandra, yo se lo pregunté a Sandra, sí, yo se lo pregunté a Sandra porque es un tema que está presente en sus relatos, ¿no? O sea, está presente en Orange y está presente en La familia del Dr. Lehmann, ¿no? Y está presente también en algunos otros textos. Este tema, siempre hay alguien que tiene un problema mental, ¿no? No sé cuál es el sentido que le da Sandra a eso, pero digamos que en toda familia siempre hay alguien que está escondido en el closet de la familia, ¿no? Siempre hay un bisabuelo loco, una bisabuela tal. O sea, hay como estereotipos en las familias, ¿no? O sea, no solamente el personaje que no tiene buena salud mental, también hay el personaje, no sé, el borracho de la familia, ¿no? La casquivana de la familia, ¿no? Y así, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Dicen que todas las familias tienen un closet, un esqueleto guardado en un closet, ¿verdad? Yo no he leído. Yo no he leído la novela, pero la narración tuya me provoca una reflexión sobre el contraste de lo antiguo y lo nuevo, y lo moderno. Sí. Antiguamente se encontraban comunitariamente los cadáveres y los sufrían individualmente los relacionados con eso. Hoy día enterramos
individualmente el cadáver y nos reunimos socialmente para desearnos aliviar el dolor que sentimos por el alejamiento del familiar. Entonces ahí hay un contraste histórico entre el ayer y el hoy, y eso me interroga también porque hay una manifestación del nuevo ser frente al ser antiguo. Sí, bueno, también hay esa reflexión también dentro de la novela, pero tal vez, yo no sé, yo diría, hoy, al igual que ayer, al igual que en el ayer, existen los enterramientos, es decir, existen los lugares en donde van a dar los muertos, se llaman Cementerio General de Guayaquil, Parques de la Paz, lo que sea, ¿verdad? El cementerio metropolitano. Es ahí donde la comunidad entierra a sus muertos. Es cierto que hay un comportamiento más individualizado, pero aún ese comportamiento individualizado es un comportamiento que se da dentro de una comunidad. Es decir, porque quienes acompañan a los muertos, sino los deudos, ¿no? Acompaña. Es decir, hay una comunidad, no es una comunidad, no es la ciudad, no se muere alguien y va toda la ciudad, sino se muere alguien y ¿qué va? Su comunidad, van sus amigos, sus amigas, sus familiares cercanos, ¿verdad? Los curiosos que les gusta estar en todos los velorios para que los vean en todos los velorios también van, ¿verdad? Pero va la gente que quiere estar en el duelo y que quiere acompañar en el duelo a los deudos más cercanos, ¿no? Finalmente, eso es un enterramiento, ¿no? No estoy tan seguro de que haya tanta diferencia con la comunidad. Lo que sucede es que hoy día, cuando encontramos un enterramiento, estamos encontrando un cementerio. Eso es lo que estamos encontrando en definitiva, ¿no? Y esta reflexión es la que también se hace en la novela, ¿no? Y sí, hay un elemento de contemporaneidad, como lo señala usted, en el sentido que dice, bueno, esos son los muertos sobre los que no sabemos y a los que les inventamos una vida. Porque finalmente el trabajo del arqueólogo es construir y encontrar un relato a esos huesos que se han visto, ¿no? No digo que se parece al del novelista, porque el arqueólogo trabaja sobre ciertos hechos fácticos, ¿verdad? Entonces trata de encontrar los rituales, los tipos de vida, etcétera, ¿no? Pero en definitiva estamos construyendo siempre narraciones, estamos construyendo siempre relatos. No hay nadie que sea arqueólogo aquí, ¿no? Arqueóloga, que nos explique un poco más eso del relato de la arqueología, ¿no? Porque dicen, los antiguos Valdivias hacían tal cosa, o sea, como que si eran toda una unidad así, todos igualitos, ¿no? Bueno, los actuales guayaquileños vamos todos al estadio a ver el partido. Nos convocamos el 25 de julio en Las Peñas, todos vamos a es la vida comunitaria, ¿no? Claro, ese sujeto comunitario son los que están... Bueno, yo tengo una un amigo que dirige museos, ¿no? Va construyendo museos en el país. Y decía Perdón. que... ¿Sí funciona? Sí. Ya. Este amigo que construye museos, va construyendo museos por el país, me contaba la interpretación de los restos que van encontrando, ¿no? De las artesanías, bueno, de todo. Entonces me contaba tanto y llegó un día en que yo le dije, pero me parece que ustedes están ficcionalizando. Y me dijo, sí, es la única manera de reconstruir las piezas con las que vamos armando estas historias, porque no tienen la certeza de que aquellas interpretaciones que hacen sean las que, tal como las vivieron. Bueno. No hay certezas en el mundo. El tema de la narratividad, o sea, finalmente Hayden White hablaba de que todo se va construyendo como un relato, es decir, como una narración, ¿no? Piensen ustedes
y cómo esas narraciones a veces se van deformando. El caso típico es el caso, por ejemplo, de Abdón Calderón, ¿no? Abdón Calderón fue un joven de 17 años, fue un héroe realmente, tenía 17 años, efectivamente peleó en la batalla del Pichincha, efectivamente era el abanderado, fue herido y murió el 4 o 5 de junio por las heridas que tuvo en el campo de batalla. Eso está en un parte de guerra de Sucre que le envía a Bolívar, ¿no? En el parte de guerra dice, el joven Abdón Calderón tuvo esta conducta heroica, probablemente morirá, dice, porque el parte lo hace el 25 o el 26 de mayo, probablemente morirá, pero quedará el testimonio de todos los quienes combatimos con él de su heroicidad. Y ahí es cuando Bolívar dice, bueno, este era un chico de 17 años, ha tenido una conducta heroica, su lugar en el batallón Yaguachi no va a ser reemplazado, ¿no? Por eso es que dice, cuando se pasa lista en el batallón Yaguachi, Abdón Calderón murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Ese es un relato histórico basado en un documento, parte de guerra. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Manuel de J. Calle hace un libro que se llama Leyendas del Tiempo Heroico. Y en Leyendas del Tiempo Heroico narra que Abdón Calderón estaba herido y que un balazo le destruye un brazo y que coge la bandera con el otro brazo y que el otro brazo se lo destruye y que luego herido finalmente grita viva la patria, algo así, y muere. Y luego en el sistema escolar los profesores y las profesoras ya comenzaron a inventarse cualquier cosa de Abdón Calderón. Entonces lo que comenzó como un relato heroico terminó en un relato ya burlesco, ya anodino, ya se volvió inverosímil, ¿ya? Pero si uno regresa a los documentos, es decir, a los documentos históricos, se da cuenta de que efectivamente hay un héroe que se llama Abdón Calderón, ¿no? Es decir, ahora cuando se tiene 17 años todavía se está pensando en qué broma jugarle al amigo o a la amiga en el colegio o a quién molestar el día de hoy, y ese chico estaba peleando en la batalla de Pichincha, estaba muriendo por la patria, por un concepto, por la independencia, ¿no? De verdad estaba muriendo, no. Ahora que después se deformara el relato, eso es otra cosa, pero sí, efectivamente, la historia está llena de relatos. Y eso se trata en la novela también, ¿no? El tema de los enterramientos, es decir, cómo se construye un relato acerca de esto, ¿no? Porque finalmente lo que se pregunta constantemente Enma es si lo que están pensando sobre esos enterramientos es efectivamente lo que hay que contar o si se están inventando un relato, porque a ella le toca hacer la crónica, a ella la contratan para hacer la crónica de los enterramientos, ¿no? Y primero tiene que ver si son verdaderos, es decir, si los muertos realmente pertenecen al pasado. Ahora, terrible que no pertenezcan al pasado, sino a 20 años atrás, porque entonces tendría que ir la fiscalía a investigar y no una cronista, ¿no? Bien. Allá hay una... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer un análisis un poquito, ¿no? El libro de Sandra habla de la familia, de la muerte y el duelo. Yo soy un ser humano que no sé lidiar con ninguna de esas cosas, con la muerte y el duelo. No sé lidiar la separación de mis seres queridos cuando se han ido y es algo que está todo el tiempo vívido cada minuto en mí. Entonces siempre me pongo a pensar, ¿qué pasó ahora poco con esto del COVID?
muchas personas tuvieron familiares enfermos y por el miedo que teníamos del contagio y todas esas cosas, enviaban a su familia a las clínicas, a los hospitales. Y hubo un caso cercano a mí, donde una persona falleció sin asistencia porque a todo el mundo le daba miedo tocarle y ayudarle y pensaban que tenía alta la presión, y que probablemente fue, pero nadie le socorría por miedo al contagio, porque aparentemente en esos días todo era COVID. Y se llevaron a las personas a los hospitales y luego no las vieron más. A un familiar de un cercano a mí, le dijeron que su familiar había muerto y como a los 2 meses o un poco más le comentaron que había sido enterrado en algún lugar. Nadie supo más de esas personas, qué pasó con ellas, y a lo que comenta Sandra de que la muerte debe ser un proceso acompañado y por lo general de la familia, de los seres queridos. Todas esas personas que fallecieron por el susto del COVID, que no se sabe si murieron realmente de eso o fue la presión o la diabetes o el mal que se les haya complicado, no aparecieron más y su familia no los volvió a ver. Les dieron el número, una ubicación de una tumba y no se supo qué más. ¿Cómo habrán sobrellevado estas personas o cómo lidiarán con el tema de la pérdida de ese ser querido? Porque la última vez lo vieron vivo. O sea, no les consta la muerte, no es como un robo lo que tuvieron que sufrir. Era por comentar ese tema. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí. Bueno, gracias. Sí, gracias por su reflexión. Creo que es algo que nos toca a todos. No es fácil lidiar con la muerte, con el duelo, con la separación. A nadie le es fácil, no crea que solamente... No crea que es un defecto, es simplemente algo que nos sucede a todos. Por eso la gente llora. La gente llora en los duelos. ¿Por qué llora? Porque tiene tristeza, pena, porque le duele la ausencia, ¿no? Y por eso también era terrible durante el COVID, durante la pandemia y el encierro en el que vivimos. En aquella época era terrible cuando alguien fallecía y no se podía tener los ritos fúnebres. ¿Se acuerdan que solamente había una persona autorizada a estar en el entierro porque no podía haber multitudes por el temor al contagio? Acuérdense que bueno, había mucha gente que moría y esos que morían los ponían en un cartón, en un ataúd de cartón para ver si eran identificados después, ¿no? Hay una anécdota de un joven que en un carro se lleva a su padre muerto en el asiento de atrás, sentado, ¿no? Esa es una escena, digamos, espectral, ¿no? Se lo llevaba a Cerecita, ¿no? Se muere en Guayaquil, pero eran de Cerecita y lo llevaba a enterrar a Cerecita, ¿no? Claro, lo detuvo una patrulla y él dijo, no, aquí está el señor, está sentado atrás, pero los de la patrulla se dieron cuenta que está un poquito rígido el pasajero, ¿no? Pero ¿cuál era la desesperación? Mi padre ha muerto, mi padre murió, yo tengo que llevarlo a enterrar con los míos. Tengo que rendirle tengo que ser parte de ese ritual de la muerte y del duelo, ¿no? Entonces, eso sucede. ¿Y qué hago? Desesperado, lo pongo en el carro, finjo que es un pasajero y me lo llevo, ¿no? Finalmente, esa es la historia terrible de tener que enfrentarse a eso, ¿no? Y eso es de eso va la novela, ¿no? Y por eso es tan estremecedora también, ¿no? Es una novela, yo digo, hay novelas de lectura rápida y hay novelas de lectura lenta. El año pasado yo hablé aquí de Stephen King, ¿no? Y esas son novelas de lectura rápida, ¿no? Son trepidantes, ¿no? Uno va, lee, y pasa una cosa y quiere seguir leyendo porque quiere saber qué es lo que va a pasar después con estos niños que andan huyendo de un payaso, ¿no? En It, ¿no? Pero esta no, esta es una novela de lectura lenta. Es
es una novela de lectura lenta, espaciosa, ¿no? O espaciada, en la que uno va tratando de entender cómo se construye la reflexión sobre la muerte, el duelo, la familia, a partir de este suceso, que es los enterramientos, y el que la llaman Aén Marrán, para que sea la cronista y construya un relato que le va a permitir a los dueños de la hacienda revivir esa hacienda, porque quieren hacer turismo, ¿no? Entonces todo el mundo va a ir a ver esos enterramientos, ¿no? Entonces ella, todo esto se lo cuestiona. ¿Es lícito que sobre la muerte, sobre esto que fue un ritual, nosotros construyamos un sitio turístico? O sea, finalmente los museos de sitio, el museo de... ¿Es lícito que nosotros vayamos al Museo de los Amantes de Sumpa a ver unos huesos que antes fueron personas como nosotros? Bueno, depende cómo vayamos a verlo. O sea, por eso es que se pide respeto, porque finalmente uno no es que va a haber unas figuras de plástico, no va a haber un espectáculo circense de fenómenos. Va a un cementerio. Las momias de Guanajuato. Bueno, las momias, y cualquier momia, ¿no? ¿Ah? En la sierra hay algunas momias en sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, por eso es que se pide respeto. Piensen ustedes que no es por gusto, y de ahí que causa tanta molestia a esos turistas acostumbrados a tomarse selfies en las zonas sagradas, ¿no? A la gente le molesta eso porque finalmente son zonas de conmemoración, ¿no? O sea, entonces no faltará el influencer que querrá frente a los amantes de Zumpa ponerse así, ¿no? Entonces sacar y buscar likes. ¿Ah? Está bien que no permita, sí. Pero digo, pero en los otros sitios tampoco permiten, pero acuérdense que los influencers está en romper la norma o sea, verán que estén de espalda las personas que cuidan el museo, las guías o los guías, y se tomarán ahí sonriendo al lado o haciendo un gesto. Bueno, entonces ese es el tema de los enterramientos. Bueno, muchísimas gracias, y de todas maneras un saludo por parte de Sandra Araya y un agradecimiento por parte de ella por haber escogido su novela para ser expuesta y comentada en este foro. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Vallejo, por su excelente exposición. Creo que nos ha dejado motivados a todos para leer la obra, los que no hemos hecho. Bien, al iniciar este programa les ha sido entregado un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad. Agradecemos su presencia y los invitamos a nuestra siguiente sesión, que será el 27 de agosto y estará a cargo de la licenciada María del Carmen Peré, quien hará el análisis de la obra Victoria de la escritora española Paloma Sánchez Garnica. Nos permitimos también agradecer el valioso auspicio de Unión Vinícola Internacional y vamos a realizar nuestro sorteo. Cuidado, que venga. Ya, ¿qué vamos a sacar? ¿El primero, segundo, tercero? El primero, ya. Ayúdenos, Patricia. Uy, Dios mío, esta no es una mano niña, pero bueno. Veamos. Mire. Raúl Vallejo. Raúl Vallejo, qué maravilla. Bien. Venga, por favor. Ahora sí. Muchas gracias.